Bien, entonces, continuando con el principio de incertidumbre de Heisenberg, ahora vamos a pasar, después de la descripción, al modelo matemático. ¿Qué nos dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? Que si nosotros multiplicamos delta P por delta X, ahorita explicamos que son delta P y delta X, esto va a ser mayor o igual a la constante de Planck entre el factor 4pi. Nosotros hemos venido manejando delta P, decíamos como una forma de diferencia de dos estados, final e inicial. Aquí en este caso, en la interpretación del principio de incertidumbre de Heisenberg, no es así, porque estos, como se derivan de la teoría de la probabilidad, en realidad lo que nos están representando es este elemento delta, es la incertidumbre en P y en X, es decir, incertidumbre en posición y en ímpetu. Entonces, delta X, vamos a dejarlo en incertidumbre en la posición. Delta P es la incertidumbre en el ímpetu o cantidad de movimiento. Entonces, este es el modelo matemático de Heisenberg. La incertidumbre en la variable P por la incertidumbre en la variable X, es decir, la incertidumbre en la posición por la incertidumbre en la cantidad de movimiento, es mayor o igual a la constante de Planck entre el factor 4pi. Ahora bien, ¿cómo se calculan estas incertidumbres en P y en X? Pues sencillamente multiplicando la cantidad original por vamos a llamarlo así, la precisión en la medición de cada cantidad. Vamos a llamarla con I en P y en X. ¿Qué nos da? Lo ponemos I para no poner P de precisión porque se confundiría con el ímpetu. Bueno, ¿qué nos da este valor? Pues de IP e IX que representan, pues nos están dando con qué precisión se van a medir cada una de estas variables. Precisión que puede ser, por ejemplo, de una centésima, una décima, etcétera, ¿no? Les digo, lo ponemos con I nada más para evitar una doble P, porque en realidad sería la precisión con la que se mide una variable. Bien, entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg lo que nos está diciendo es que necesariamente cuando yo multiplico estas incertidumbres, voy a tener que este producto es mayor o igual a una determinada constante. Ahora bien, esto aparentemente no me dice nada, pero vamos a analizarlo y veremos las implicaciones que tiene. Voy a despejar delta P, por ejemplo. Y entonces, al despejar delta P, delta X, perdón, me queda como H entre 4pi por delta P. Esto es H sobre 4pi. Y recordemos que delta P lo escribimos como P por la precisión con la que se mide esa variable. Es decir, P sobre P. ¿Qué pasa entonces? Vamos a hacer el análisis y veremos la implicación directa. ¿Qué sucede si yo quiero medir
delta X, es decir, voy a ver cuánto voy a tener de incertidumbre en la posición cuando quiero hacer que esta precisión, o bueno, esta incertidumbre asociada, sea de 0. Es decir, si yo lo hago, entonces, bueno, a la izquierda, a la derecha, tengo que volver a hacerlo. Entonces tengo h sobre 4pi. Y si esta precisión tiende a 0, es decir, que pueda medir con certeza absoluta este valor, si este es 0, eso quiere decir que la incertidumbre en P es igual a 0. Una cantidad diferente de 0 por 0 es igual a 0. Es decir, si IP es igual a 0, quiere decir que voy a poder medir con toda precisión el valor de P. O sea, delta P entonces en este caso es 0, porque estoy midiendo con precisión del 100% a esta cantidad. Entonces, ¿qué va a suceder si yo quiero que esta delta P sea igual a 0? Pues va a suceder que entonces esto va a tender a infinito. Por lo tanto, si yo quiero medir con precisión absoluta la cantidad de movimiento, va a suceder que la incertidumbre asociada a la posición va a tender a infinito. Paradójico. Paradójico en el mundo macroscópico, sí. Pero el mundo microscópico es así. Vamos ahora con delta P. Vamos a despejar. Y entonces ahora me va a quedar delta P mayor o igual a h sobre 4pi. Y aquí tenemos delta X. Ahora vamos a hacerlo desde delta X. Es equivalente. ¿Qué va a suceder si yo quiero que delta X tienda a 0? Entonces, cuando delta X tiende a 0. Es decir, recordemos, delta X es X por esta cantidad que llamamos IX. Si yo quiero medir con precisión al 100% la posición, esto quiere decir entonces que delta X debe ser igual a 0 y por lo tanto eso me estaría garantizando que esta cantidad está medida con toda la precisión del mundo. Sin embargo, si esto se hace 0, si delta X se hace 0, ¿qué va a suceder con esta cantidad? Pues bueno, esto es un número dividido entre algo que tiende a 0, tiende a infinito. Por lo tanto, la consecuencia de esto es que si delta X es igual a 0, esto implica que la incertidumbre en la posición tiende a infinito. Y del anterior, si la incertidumbre en la cantidad de movimiento es igual a 0, eso quiere decir que la incertidumbre asociada a la posición tiende a infinito. Por lo tanto, la mecánica cuántica rompe con la interpretación de la mecánica clásica. La mecánica clásica dice, tú puedes medir la posición y la velocidad de una partícula con tanta precisión como quieras. Si acaso, es cuestión instrumental. La mecánica cuántica dice no, porque medir la posición de un cuerpo con precisión absoluta implica que su cantidad de movimiento o su velocidad vas a tener una indeterminación que tiende a infinito, es decir, una imprecisión infinita para medirla y viceversa. Entonces, si yo quiero medir, repito, la posición con una incertidumbre igual a 0, voy a tener que tener una imprecisión infinita en la cantidad de movimiento y por lo tanto en la velocidad.
si yo determino la cantidad de movimiento o la velocidad de un cuerpo con una precisión absoluta del 100%, entonces la incertidumbre asociada a la posición va a tender a infinito. Entonces, ese fue el rompimiento de la interpretación de la mecánica cuántica de carácter probabilístico con la interpretación de la mecánica clásica, que es un modelo determinista. Es decir, que si se conocen posición y tiempo, pues, y el modelo matemático adecuado, dependiendo del tipo de movimiento, se puede obtener entonces la secuencia de movimientos y posiciones subsiguientes. En la mecánica cuántica no. Por eso a este se llama principio de incertidumbre o indeterminación. No puedo conocer simultáneamente posición e ímpetu de la partícula con la precisión que yo quiera, porque si lo hago en una variable, la otra se va a ver afectada. Bien, entonces para finalizar vamos a realizar estos dos ejercicios que se encuentran en la caja de comentarios de este video, de la segunda parte de este video. Bien, en el primero nos piden encontrar la longitud de onda de Broglie de la Tierra, que se mueve a 30 kilómetros por segundo, conociendo la masa de la misma, casi 6 cuatrillones de kilogramos. Pues bueno, vamos a tomar el ábaco electrónico para los cálculos. Entonces, en ejercicio 1 nos dan la masa de la Tierra, que ya es un valor pues conocido cuando estudiamos gravitación universal y leyes de Kepler, su respectiva velocidad, 30.000 metros sobre segundo o 3 por 10 de una vez a la 4 metros sobre segundo. Nos piden entonces encontrar la longitud de onda de Broglie para la Tierra. Entonces vamos a calcularla recordando que es igual a la constante de Planck entre la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento o ímpetu, masa por velocidad. Entonces tenemos 6.62 por 10 a la menos 34 joules por segundo entre la masa de la Tierra, 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, por su velocidad, 3 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Vamos a simplificar primero unidades, luego números y potencias. Joule, recordemos que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y aquí multiplica, kilogramos por metro, perdón, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y acá divide a kilogramo, metros sobre segundo. Kilogramos y kilogramos, entonces nos quedan metros cuadrados entre segundo, entre metros sobre segundo. Estos se cancelan y nos quedan solamente metros. Es lógico porque estamos buscando una longitud de onda. Entonces vamos ahora a simplificar, agrupar los números, luego las potencias, y ya sabemos que nos quedan metros las unidades. Entonces son 6.62 entre 5.98 por 3. Y vamos ahora con las potencias. 10 a la menos 34 entre 24 es menos 24. Y aquí es 4 menos 4 y son metros. Entonces ahí tenemos 34 menos 28. Entonces son menos 62 por 10 a la menos 62 metros. Y simplificamos arriba, los números, 6.62 entre 5.98 entre 3
Esto nos da 0.37 redondeado por 10 a la menos 62 metros. Entonces, esa es una longitud de onda sumamente pequeña. Más o menos para que nos demos una idea, pues, por ejemplo, la longitud de onda asociada a algunas señales de microondas es precisamente de orden de milímetros o de 1 por 10 a la menos 3 metros, algunas de microondas. Entonces es sumamente pequeña comparado incluso con las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas pueden llegar a longitudes de onda de 10 a la menos 11, 10 a la menos 12, etcétera, mucho mayores a esta longitud de onda. Por lo tanto, en el mundo macroscópico, la longitud de onda de de Broglie pues es prácticamente indetectable aún con el instrumental moderno. Para que podamos hacer una comparación, les pediría que vuelvan a calcular la longitud de onda de Broglie para un electrón que tiene la misma velocidad de la Tierra, por ejemplo, que tuviera esa misma velocidad. Y bueno, sabemos que la masa del electrón pues, es como de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Si lo hacen, verán que la longitud de onda ya no es tan pequeña como el caso de la Tierra, y entonces ya es una longitud de onda medible, y que por eso, decíamos, se pueden explicar efectos como la difracción de los electrones, porque al tener asociada entonces una partícula a una determinada longitud de onda, cuando esa partícula pase por una rendija cuya dimensión sea igual o menor a esa longitud de onda, va a sufrir un efecto de difracción. Bien, entonces finalmente vamos a realizar el ejercicio 2, y con esto concluiríamos esta videoclase relacionada con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, en el ejercicio 2 nos piden encontrar la mínima incertidumbre asociada a la posición, o sea, a delta X, para un electrón que se mueve a 2000 metros sobre segundo. Masa del electrón es aproximadamente, vamos a tomarla 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y suponemos que la cantidad de movimiento la vamos a tener con una precisión de 1 centésimo. Recordamos que en este caso la incertidumbre asociada a la cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento por la precisión en la cantidad, en este caso de 1 centésimo. Bien, entonces recordemos que dada la definición, la longitud de onda de Broglie, la incertidumbre, estaba todavía con el problema anterior, delta X por delta P es menor o igual a la constante de Planck entre el factor 4pi. Por lo tanto, en este caso, como nos piden la mínima incertidumbre asociada a delta X, vamos a despejar. Y esto entonces nos queda igual a H sobre 4pi por delta P. Delta P lo vamos a escribir como P, o sea, el ímpetu por su precisión de 1 centésimo. Entonces, delta X por delta P. Aquí delta X ya lo pasamos hacia acá.
en la transformación. Ahí se me olvidó quitarlo. Entonces delta X es H sobre 4pi por el ímpetu por la precisión con la que se mide. Entonces aquí son la constante del Planck, 6.62 por 10 a la menos 34 joules por segundo entre 4pi. Vamos a poner 3.14 por 4, 12.56. Simplificado. P, recordemos que es la masa por la velocidad. La masa del electrón, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Su velocidad, en este caso, 2 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Y la precisión, IP, que en este caso es de 1 centésimo, 0.0. Y entonces aquí ya tenemos la incertidumbre mínima asociada a la posición. Vamos entonces procedemos a calcular de esta expresión. Entonces delta X menor o igual a, agrupamos los números, 6.62 entre 12.56 por 9.1 por 2 y por 0.01 por 10 a la menos 34 entre menos 31 es más 31 y entre 10 a la 3 es menos 3. Y aquí todo esto, pues, podemos hacer otra vez la simplificación, pero queda como en la longitud de onda de Broglie en metros. Entonces vamos a realizar las simplificaciones. Y entonces son 6.62 entre 12.56 entre 9.1 entre 2 entre 0.01. Delta X es no igual a 2.89 por 10 a la. Y entonces aquí son menos 34 más 31 menos 3. Y menos 3 son menos 6 metros. Entonces, para que no nos quede duda de que en realidad son metros, recordemos, en la constante de Planck son joules por segundo. Aquí tenemos kilogramos de la masa, metros sobre segundo de la velocidad. Recordemos rápidamente, delta X es H menor o igual a H sobre 4pi por el ímpetu. Ímpetu, masa por velocidad. Luego entonces, joules, kilogramos, metro cuadrado sobre segundo cuadrado por segundo entre kilogramo por metro sobre segundo. Kilogramos y kilogramos se cancelan. Segundo entre segundo cuadrado, 1 sobre segundo, se cancela con el de acá, estos. Metro cuadrado entre metro, nos quedan finalmente metros. Y entonces, en efecto, la incertidumbre asociada a medir el ímpetu de un electrón que viaja a 2000 metros sobre segundo es de la incertidumbre mínima en la posición es de 2.89 por 10 a la menos 6 metros. En el mundo macroscópico esta cantidad nos parece muy pequeña, menos de 3 millonésimas de metro. Sin embargo, en el mundo macroscópico es enorme, porque pues recordemos que las distancias interatómicas pues son del orden de 10 a la menos 11 metros. Por ahí anda más o menos la magnitud de la primera órbita de Bohr. Y por lo tanto 10 a la menos 11 es
muchísimo más pequeño que 10 a la menos 6 en 5 órdenes de magnitud. Entonces, esto implica que si medimos la posición con un centésimo de presión de la velocidad o el ímpetu de un electrón, entonces vamos a tener una incertidumbre muy grande asociada a la posición del electrón. Luego entonces, si el electrón es diminuto para este valor que se ha obtenido, cuando uno aspire a conocer el ímpetu o la velocidad del electrón, entonces vamos a tener una incertidumbre muy grande en su posición. Por lo tanto, es prácticamente imposible, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, medir simultáneamente con precisión absoluta posición y velocidad de una partícula. Bien, pues este es, digamos, el ejercicio práctico que ilustra el principio de incertidumbre de Heisenberg, y el anterior, cómo se calcula la longitud de onda de Broglie. Pues bueno, esto es cuanto a esta videoclase. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente. Gracias.